En una entrevista exclusiva tras regresar del exterior, nuestro presidente explica qué significa la cifra de inflación publicada por INDEC y nos pone en contexto de la cifra heredada por el gobierno anterior y las futuras proyecciones. 20,6% de inflación. ¿Qué significa? Parece un número verdaderamente horroroso, que efectivamente lo es. Lo que pasa es que hay que mirar dónde estábamos y cuál es la tendencia. No podemos nunca olvidarnos de la herencia que recibimos. Recordemos que la primera semana del mes de diciembre la inflación venía corriendo el 1 diario, que era equivalente a un 3.700% anual. Cuando se entra en la segunda semana, la inflación venía corriendo al 7.500 anual. Nosotros, de hecho, decíamos que íbamos camino a un 15.000% de inflación con el ritmo al que venía acelerando. Y es más, si ustedes se fijan, los precios mayoristas, que siempre suelen estar adelantados respecto a lo que son los minoristas, dio 54%, eso da 17.000 anual. Es decir, con lo cual la economía venía viajando en ese sendero. En el mes de diciembre nosotros, a los pocos días de asumir, no lo hicimos antes porque había una cuestión de que no estaban los pliegos para la gente del Banco Central. Si no, lo hubiéramos hecho ya el primer día. Nosotros lanzamos un programa de estabilización hiperortodoxo con un fuerte ajuste fiscal de 5 puntos del PBI para dejar en equilibrio al Tesoro, con un proceso de saneamiento del balance del Banco Central para atacar los 10 puntos de déficit cuasi fiscal y a su vez un sinceramiento del mercado cambiario. Que de hecho, cuando ustedes toman al nivel que fue el tipo de cambio con la hipótesis del impuesto país, la brecha prácticamente desaparecía. Frente a esta situación, frente a además nosotros empezamos a hacer fuertes recortes de gasto público. Nosotros hemos echado 50.000 empleados públicos, hay 10.000 contratos que vencían y que no los renovamos, eliminamos 200.000 programas sociales dados de manera irregular, bajamos 98% las transferencias discrecionales a las provincias y al mismo tiempo también, otra de las cosas que hicimos fue eliminar la obra pública, que es una fuente de corrupción gigante. En ese contexto, frente al apretón monetario, frente al apretón fiscal, la inflación, que ya acumulaba en 3 semanas cerca de 30% en diciembre, en un momento a mí me preguntaron qué pasaba si daba 30. Y yo dije, era un datazo, porque significaba que en la cuarta semana ya no habían subido los precios. Y terminó dando 25, es decir, que empezó un proceso de desacelerarse el ritmo de crecimiento. Cuando uno mira enero es un mes que estacionalmente es complicado. Por lo tanto, digamos, si estacionalmente es complicado, replicar 25 hubiera sido un buen dato. Bueno, ha dado 20, es decir, bajó 5 puntos respecto al mes anterior. Pero además, en la medición del INDEC, el arrastre estadístico era de más de 6 puntos. Quiere decir que hoy la inflación, de haber estado viajando a un ritmo del 50 mensual, está yendo a niveles del 15 y sigue en bajada.